Gloria a Dios. Aleluya. Precioso y maravilloso es nuestro Dios, digno de toda adoración, de toda alabanza. Y vamos a estar leyendo primeramente el Salmo 23. Leo para ustedes honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre Celestial, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, dándote toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza, reconociendo que solo somos polvo en tus manos, siervos, Señor, inútiles, Señor, pero aquí estamos, Señor, para que tú puedas hablarnos, para que tú puedas, Señor, usar nuestra vida, para que tú puedas, Señor, venir a ministrar nuestros corazones, porque tu palabra siempre viene a ministrar, a restaurar, a exhortar y a llenar nuestra vida para que nuestra copa esté rebosando. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es precioso y maravilloso y damos toda gloria y toda honra a nuestro Rey. Aleluya. Y vamos a continuar con el Salmo 23, como les decía anteriormente, en el versículo 4, que fue donde quedamos en la enseñanza anterior. Y dice el versículo 4, la segunda parte: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una de las tareas que tiene el pastor, recuerde que estamos hablando aquí de Jesús, el buen pastor. Estamos hablando del pastor de pastores, no estamos hablando de un pastor de esta tierra, sino de ese pastor eterno, de ese pastor sublime, de ese pastor maravilloso, aleluya. Y ese pastor, nuestro Jesús, nuestro Rey, aleluya, tiene, igual que un pastor en esta tierra que tiene sus ovejitas, hablando de un rebaño, aleluya, esa vara y ese cayado tienen un objetivo específico. ¿Por qué? Porque el pastor tiene ese cuidado de guiar a sus ovejas. El pastor tiene ese cuidado de protegerlas, aleluya. El pastor tiene ese cuidado de que sus ovejitas no se salgan del rebaño, y si alguna se extravía, él va en busca de aquella que está extraviada. Y por eso es que el pastor necesita de estas dos herramientas, de estos dos instrumentos que ya hemos mencionado, donde esta vara y este cayado son las que van a permitir que esas ovejitas vayan siendo guiadas y vayan siendo protegidas por el pastor. La vara, como lo vemos ahí, es utilizada para proteger a las ovejas de los depredadores, para protegerlas de los lobos, de los osos, de todos aquellos animales que quieran alimentarse de aquellas ovejas, que quieran atacar a aquellas ovejas, aleluya. Porque recuerde que la palabra del Señor dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y de hecho anoche tenía un sueño y podía ver que andaban como leones sueltos en la calle. Yo recuerdo que yo me escondía en un lugar y yo le decía a la persona que estaba a la par mía, le decía: andan leones asesinos, así le decía. Y es que eso es lo que el enemigo quiere.
que nuestra vida espiritual decaiga, que muramos, que caigamos en ese pecado, en esa tentación, pero por eso es que tenemos un Dios que tiene una vara, que tiene un cayado, aleluya, y que esa vara y ese cayado nos van a infundir aliento de vida. Ese cayado, que es este otro instrumento, esta otra herramienta, tiene una diferencia de la vara porque tiene una especie de gancho, como usted lo puede ver ahí. Y ese gancho en uno de sus extremos es para atraer a las ovejitas que se separan del rebaño. Y a veces una ovejita va por ahí corriendo y se va resbalada y el pastor con ese ganchito, con ese cayado, trae a la ovejita y la agarra del cuellito y no la deja caer, aleluya. Esa es la función de esa vara y de ese cayado. Y por eso dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas que descarriadas, esas que se van saliendo del rebaño, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya. Hemos vuelto a donde el buen pastor, porque él ha tomado ese cayado y nos ha traído con amor. Y nos ha dicho, aquí es tu lugar, aquí es donde tienes que estar, porque aquí vas a estar segura, porque aquí tienes mi protección, aleluya. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aleluya. Dice que hemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En la Biblia, cuando se habla de un obispo, se habla como de un supervisor, como de un oficial, porque si usted lee la palabra del Señor en el libro de Números 4:16, se menciona esto del sacerdote Eleazar. Entonces, esos como los que eran como los superiores, los oficiales, los supervisores. Pero si vamos al Nuevo Testamento, menciona como obispos a los ancianos de la iglesia, a aquellos designados a cuidar un rebaño. Si usted lee en Hechos 20:17, en Tito 1 del 5 al 7, menciona a los obispos como esos ancianos que van a designarse para cuidar el rebaño. Y hay un versículo precioso en Daniel 7:9 que nos habla de un obispo, pero no de cualquier obispo, no de un sacerdote de esta tierra, no de un anciano cualquiera, sino que nos habla de un anciano de días. Aleluya. Dice el versículo 9 del capítulo 7 de Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Qué glorioso es que podamos decir que nuestro pastor, que nuestro guía, que nuestro sacerdote es el Dios Todopoderoso, es el anciano de días, es aquel que nunca nos fallará, es aquel en el que no hay mudanza ni sombra de variación, es aquel que dice la palabra en Isaías 9:6 que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, aleluya. Ese es nuestro pastor de pastores, ese es nuestro obispo en quien nosotros podemos confiar. Y por eso usted y yo tenemos que sentirnos privilegiados, privilegiados cuando Él nos corrige, porque Él lo que anhela es que seamos verdaderos hijos, que honremos al Padre. Como leíamos el día domingo en el libro de Hebreos capítulo 12 del 5 al 11, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, la corrección, la disciplina, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Y qué hijo es aquel? Dice el versículo 7, a quien el Padre no disciplina. Versículo 11,
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Ese callado, ese callado nos va a enseñar a no salirnos de ese camino perfecto, de ese camino santo. Ese callado es el que nos va a ayudar a hacer un verdadero fruto y a hacer verdadera honra delante del Padre, porque no vamos a salirnos del redil, porque vamos a estar bajo su cuidado y protección. Y muchas veces Él nos permite pasar por procesos, pero ese proceso nos hace reconocer que sin Él somos nada y que dependemos completamente de Él. A mí me llama tanto la atención y toca tanto mi corazón la historia del hijo pródigo. Aquel joven que se fue lejos, que experimentó el hambre, que experimentó la soledad, pero en un momento él se dio cuenta y él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me imagino que eso le pasa a muchas ovejitas que se salen del redil y llega un momento en que dicen, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Sola, triste, angustiada. ¿Qué hago aquí? ¿Quién puede venir en mi ayuda? Estoy aquí a punto de caer a este precipicio, pero ahí aparece nuestro Señor maravilloso, aleluya. Y ahí es cuando aquel joven, aquel hijo pródigo se da cuenta de que hay un padre que lo está esperando con los brazos abiertos, aleluya, y que dice la palabra del Señor que aquel joven regresa donde está su padre y en su corazón trae un verdadero arrepentimiento, porque le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero qué precioso es saber que en ese verdadero arrepentimiento es cuando Dios nos toma en sus brazos y así como el pastor que va por la oscuridad, que va corriendo por aquellos caminos, buscando aquella ovejita que se salió del redil, porque dice la Biblia que Él deja las 99 para ir en busca de aquella que está perdida, de aquella que anda en la oscuridad, de aquella que anda embarrialada y sucia y que no sabe qué hacer. A esa es que el Padre se dirige para traerla en sus brazos, para recogerla, aleluya, y para poder soplar en ella aliento de vida. Por eso es que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aleluya. El aliento es el soplo de vida. Así como dice la palabra del Señor en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Porque cuando Él nos jala con ese callado, Él no nos permite salirnos del camino. Y si tú vas por ese camino recto, por ese camino donde usted vive la palabra, es hacedor de la palabra, donde usted no peca, donde usted ha muerto a su yo, entonces es cuando podemos decir que su vara y su callado nos infunden aliento. ¿Por qué? Porque su disciplina es vida, porque su disciplina, como nos decía el domingo el hermano Esteban, es cuando hacemos su voluntad y entonces vamos a obedecer al Señor a través de esa corrección, aleluya. Y cuando usted es disciplinado, eso es vida, porque esa disciplina es la que nos hace no caer en ese pecado. Esa corrección es vida. Esa corrección es para nosotros aliento de vida. Aleluya. Dice el Salmo 119:25. Vivifícame en tu palabra. Bueno, voy a leerlo desde el principio. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos.
Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Aleluya. A veces creemos que la corrección y la disciplina son algo malo, pero no, son aliento de vida. Vea lo que hace esa corrección, esa disciplina con ese árbol. Lo endereza. Ese arbolito que quizás se ha ido torciendo, pero vamos a ponerle esa amarra, que aunque en el momento el arbolito quizás no va a entender por qué lo están atando a esa vara, pero al hacerle eso que le hace ahí el agricultor es para enderezar aquel árbol, aleluya, porque Él es el que nos vivifica, Él es el que nos hace entender el camino que debemos seguir. Él es el que endereza nuestros caminos, aleluya. Y por eso podemos decir, y lo vuelvo a repetir, que su vara y su callado nos infunden aliento de vida, aleluya. El versículo número 5 del Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quise poner ahora la canción de Mefiboset, porque si usted lee en 2 de Samuel 9:11, donde viene toda esta preciosa historia, dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Mefiboset comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Aleluya. Si usted no sabe quién era Mefiboset, Mefiboset era el nieto del rey Saúl, que era el suegro de David, pero que lo odiaba. Sabemos que lo perseguía para matarlo. Mefiboset era hijo de Jonatán, y cuando Mefiboset era un niño de tan solo 5 años, una mañana llegó una noticia al reino inesperada. Su abuelo Saúl, que era el rey, y su padre Jonatán habían muerto. Y dice la Biblia, usted lo puede leer, que la mujer que cuidaba a este niño, que se le llamaba la nodriza, lo tomó y salió corriendo de la desesperación porque fue un estruendo, era un escándalo y ella de la desesperación tomó a aquel niño, salió corriendo y dice la Biblia que cuando iba corriendo, el niño se le cae de los brazos. Y aquel niño desde ese momento, usted lo puede leer en 2 de Samuel 4:4, queda cojo de los pies, queda inválido completamente, arrastrados en el piso. Y hay algo que es muy interesante y es que la Biblia dice que Mefiboset es llevado a un lugar llamado Lodebar. Mefiboset es llevado a Lodebar. Esa palabra Lodebar en hebreo significa sin pasto. Lodebar significa un lugar desértico, un lugar de silencio, un lugar de incomunicación. Ahí estaba Mefiboset, incomunicado, en silencio, en soledad, en un desierto espiritual. Su vida estaba seca, tal y como usted lo puede ver en esa imagen. Pero ahí donde se encontraba Mefiboset, siendo un mendigo, siendo un incomunicado, estando lisiado de sus pies, ahí donde estaba en Lodebar, el rey lo mandó a llamar. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que el rey David preguntó, 2 de Samuel 9:1, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y dice la palabra del Señor, aleluya, que David pregunta si todavía quedó alguno. Alguno porque él era el gran amigo de Jonatán.
Así es la misericordia de Dios. Siendo lo vil y lo menospreciado de este mundo, Él nos ha escogido, aleluya. Y aunque quizás tú hayas caído y hayas estado en ese lodo cenagoso y quizás el pecado ha paralizado tu vida espiritual, pero no todo está perdido, porque el Rey te está llamando. Porque el rey está preguntando, aleluya, si todavía hay alguno de que él pueda tener misericordia, aleluya. Dice en segunda de Samuel 2:6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Porque eso es lo único que el rey está esperando de nosotros, que nos humillemos delante de él para él extender su mano de misericordia. ¿Qué hizo Mefiboset? Dice, se postró sobre su rostro. Cuando usted se postra, usted está en una posición de humillación. Si usted se postra, que solo nos postramos ante Dios, ¿verdad? Cuando usted postra su corazón delante de Dios, usted está haciendo reverencia, honor y humillando su vida delante del Señor. A tal punto que Mefibosé le dice en 2 de Samuel 9:8, e inclinándose Mefiboset dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset se sentía nada, se sentía lo más miserable de esta tierra para estar al frente del rey. Y muchas veces nuestro pecado nos paraliza espiritualmente y nos hace sentir como que no podemos estar frente al rey. Pero ¿sabe qué es lo precioso de todo esto? Que Dios está viendo nuestro corazón, que Dios está viendo si en realidad tenemos un corazón contrito y humillado delante de Él, porque esa palabra humillación viene ligada a la palabra arrepentimiento. Pero ¿qué significa arrepentimiento? Y ya lo hemos dicho varias veces, un cambio de mente. Arrepentimiento no es solamente cuando usted dice cometí un error y se sienta a llorar y llora y llora y los ojos se le hinchan, pero al otro día vuelve a hacer lo mismo. Eso es remordimiento, no arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mente. Vea esa imagen que encontré y es completamente cambiar el rumbo. Usted iba en una dirección y va a cambiar el rumbo. Aleluya. No va a ser de 360 grados porque no va a regresar al mismo lugar, no. Va a irse a 180 grados, a la dirección opuesta. Va a permitir que el Señor pueda cambiar su mente a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y dice, el Padre adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Padre adereza mesa aún delante de sus enemigos, porque ¿sabe dónde estaba sentado Mefiboset? Mefiboset era el nieto de Saúl, enemigo de David, aquel que quería matar a David. Pero Mefiboset se sienta en la mesa con David, con Absalón, con Agnón, con Adonías, con Natán, con Salomón y con todos los hijos de David. Aleluya. Por eso dice su palabra, aderezas mesa delante de mí. Aleluya. Porque ahí había espacio todavía para Mefiboset. Y hay una palabra hermosa también en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 20 y el 26 al 28 dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias,
les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Gracias, Señor. Gracias por esa sangre bendita. Gracias por hacernos partícipes, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre. Dice la palabra en el Salmo 23:5: aderezas mesa delante de mí. La palabra aderezar significa poner, arreglar. ¿Y sabe qué puso Jesús? Él puso su vida. Él puso su vida. Él entregó su cuerpo, su carne, su sangre. Porque dice la Biblia: nadie me la quita, yo la doy. Él la dio por nosotros. Él se entregó por nosotros para que tú y yo tengamos vida eterna. Y si comemos su carne y bebemos su sangre, podemos ser uno con Él. Aleluya. Él aderezó una mesa para nosotros. Él preparó su propia vida. Aleluya. Y ahí en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, fue clavada en la cruz del Calvario. Y por esa sangre preciosa somos libres. Aleluya. De todo pecado. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Dice ahí mismo el versículo 5: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ya habíamos hablado también un poquito de esto, pero vamos a retomarlo, aleluya. Y hay algo precioso que nos enseña la palabra del Señor. Voy a volverlo a leer, aleluya. Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ya habíamos hablado que el pastor ama a sus ovejas. Y si el pastor ama a sus ovejas, él quiere que estén sanas, que estén libres de cualquier cosa que les pueda molestar. Aleluya. Y por eso, tal y como vemos en esa imagen, el pastor derrama aceite sobre la cabeza. ¿Para qué? Ya lo habíamos visto, recuerda una enseñanza pasada, para protegerlas. ¿Por qué? Porque durante el verano hay moscas que vienen a molestar a aquella oveja. Y estas mosquitas, habíamos dicho que ponen unas larvas en la nariz de la oveja y se entierran en la nariz y le causan tanto dolor que la oveja va y se golpea contra la tierra y contra los troncos y hasta se puede causar una herida por irse a golpear de la desesperación que ella siente en su nariz. Y no solamente eso, puede causarle una infección que hasta le puede provocar una ceguera total. Cuando nos habla del aceite, el aceite tipifica la unción, la santificación y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerde que cuando Jesús subió, ascendió al cielo, Él le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Les dejo al Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. Aleluya. Ese aceite no permite que aquellas moscas molestas se puedan acercar a esa oveja, porque esa oveja está ungida, porque esa oveja, aleluya, tiene esa unción y esa santificación y tiene al Espíritu Santo en su corazón. Y es que si el Espíritu Santo está en su corazón no puede haber pecado, porque Él no puede morar donde hay pecado. Dice Romanos 8, 13 y 14: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Estos son hijos de Dios. Aleluya. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra del Señor es clara y nos dice que tenemos que morir a las obras de la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que tiene que estar, el Espíritu Santo, en nuestro corazón. Dice primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué, hermano? Porque si usted tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Es Dios en nosotros, aleluya. Y si usted tiene al Espíritu Santo en su vida, Él le va a dar la revelación de esa palabra bendita y usted la va a poder interpretar de la manera correcta, aleluya. Por eso es que no solamente es como los escribas y fariseos, que ellos conocían la letra, pero mataron al Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque no permitieron que el Espíritu Santo, que el poder de Dios pudiera trabajar en sus vidas. Por eso hay un versículo que dice, la letra mata, pero el Espíritu es el que nos va a ayudar. Porque usted puede saberse la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero si el Espíritu Santo no está en usted, usted no va a ser un hacedor de la palabra. Y eso es lo que el Señor quiere, que Él nos pueda guiar a toda verdad. Dice Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, aleluya, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esa unción también tipifica santificación. Cuando tú vives en santidad hacia Dios, tú aborreces la maldad. Perdón, hermano, tal como dice ahí, aborrece la maldad, aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Aleluya. Tus ojos espirituales son abiertos. Cuando usted permite que el Espíritu Santo selle su corazón, sus ojos espirituales son abiertos y como le dije anteriormente, Él nos redarguye de pecado, justicia y juicio. La unción misma, el poder de Dios en nuestra vida es la que nos enseña, es la que nos guía. Y por eso es que el pastor nos unge con ese aceite que va a fluir, aleluya, ese aceite del Espíritu Santo que fluyó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, desde que Él estaba en el Getsemaní, aleluya. Otras ocasiones yo les he compartido esto porque es algo que impacta tanto mi corazón. Getsemaní significa prensa de aceite. Y para sacar ese aceite de oliva, él tiene que ser pasado por una prensa donde es triturado, donde esas aceitunas son completamente trituradas para poder obtener ese aceite. Y cuando usted lee la palabra del Señor, dice la Biblia que cuando Jesús estaba ahí en el Getsemaní, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y en otras ocasiones yo les he explicado que eso no es algo metafórico como para que uno diga, ay, es que Jesús sufrió. Fue literal. Eso se llama hematidrosis. La persona está en tal agonía psicológica y en tal sufrimiento que se rompen, él va a producir químicos que rompen los vasos capilares y el sudor viene mezclado con sangre. Eso fue vivido por Jesús en el Getsemaní. Ahí Jesús sudó gotas de sangre en su agonía, en su dolor, en su sufrimiento, porque Él fue exprimido para que nosotros pudiéramos recibir al Espíritu Santo, para que nosotros no quedáramos solos, para que nosotros no quedáramos huérfanos, aleluya, sino que el Espíritu Santo quedara
en nuestros corazones, porque ese aceite simboliza también al Espíritu Santo. Aleluya. La palabra del Señor en el libro de Mateo 25, del 1 al 13, nos habla una preciosa parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Y dice la palabra del Señor, y usted tal vez lo ha leído, que habían 10 vírgenes, todas ellas estaban esperando al esposo. Todas tenían las lámparas para salir a recibir al esposo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite consigo. Aleluya. Esa lámpara simboliza la palabra de Dios, porque hay muchos, como le acabo de decir, que conocen la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Y al no ser hacedores de la palabra y no hacen lo que la palabra nos ordena en sus mandamientos, en sus estatutos, entonces están en pecado delante del Señor, porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted y yo no guardamos los mandamientos y estatutos de Dios, eso es pecado delante del Señor. Y estas mujeres, estas 5 vírgenes insensatas, como le llama la palabra, hay otras traducciones que dicen necias, insensatas. Ellas tenían las lámparas, pero no llevaron suficiente aceite, no tomaron aceite con ellas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no moraba en sus corazones, porque el Espíritu Santo no puede morar en un corazón inmundo, en un corazón donde haya pecado, en un corazón donde haya suciedad, en un corazón donde hayan cosas de este mundo, mentira, odio, amargura. Él necesita estar en un corazón limpio, aleluya. Y muchos están con sus lámparas apagadas y conocen la palabra, pero han contristado al Espíritu Santo. Con sus acciones ya no hay espacio para el Espíritu Santo en su corazón. Porque dice la palabra del Señor que no podemos servir a 2 señores. O nuestro corazón es para Dios completamente, o es para el mundo, o es para la concupiscencia, o es para el enemigo. El Espíritu Santo no compite con el pecado. Si usted lo desprecia, Él se va como todo un caballero. Y ese aceite simboliza al Espíritu Santo. Esas 5 vírgenes insensatas eran vírgenes tibias, ni frías ni calientes, tibias, porque dice Apocalipsis 3 que a los tibios Él los vomitará de su boca. Porque si el Espíritu Santo no está en ti, la pregunta es, ¿quién está en ti? Si no es el Espíritu Santo, ¿quién está en ti? Y dice que tardándose el esposo, el versículo 5, cabecearon todas y se durmieron. Pero ¿sabe qué es lo precioso? Que eso no quiere decir que no podemos dormir, porque dice la palabra del Señor en el Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja, y vea qué precioso, aún en las noches me enseña mi conciencia. A la medianoche se oyó un clamor. ¿Y qué dijo a la medianoche? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aleluya. Y aquellas vírgenes se levantaron, se arreglaron sus lámparas. ¿Y qué pasó? Las insensatas se dieron cuenta que ya no tenían aceite. Y entonces le pidieron aceite rápidamente a las 5 vírgenes prudentes, pero eran tan prudentes que ellas dijeron, no, mejor vayan a comprar. Mejor vayan a comprar para que más bien tengan suficiente para ustedes y aún traigan más para nosotras. Pero dice la Biblia que mientras ellas iban, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, las que tenían aceite, las que estaban llenas del Espíritu Santo, las que habían renunciado al pecado, las que habían tomado esa cruz cada día para seguir a Jesús. Aleluya. Entraron con él y se cerró la puerta.
Y cuando vinieron las insensatas, dice la palabra del Señor, que empezaron a decir, Señor, Señor, déjanos entrar, porque ellas estaban ahí también esperando al esposo. Aquí dice, se lo voy a leer en la Biblia, dice, aleluya, pero mientras, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ellas estaban ahí, ellas tenían la lámpara en sus manos, pero dice que el Señor no las conocía. ¿Sabe? Algo que es característico del pastor es que le da nombre a sus ovejas. Y las ovejas oyen al pastor y reconocen la voz del pastor y el pastor las llama por su nombre. No sé qué nombre, quizá le dice blanquita, negrita, colochudita. Él les tiene un nombre, un pastor, hablando de un pastor secular. Pero sabes, así es el Señor. Él nos conoce por nuestro nombre. Te conoce el Señor por tu nombre. O simplemente tienes un letrero que dice cristiano, seguidor de Jesús, pero no discípulo, porque una multitud seguía a Jesús por sus señales y maravillas, pero solo 12 se sentaban con él a la mesa. Y al final solo uno se quedó hasta que fue a la cruz. Solo uno estuvo frente a él en aquella cruz. Él nos tiene que conocer por nuestro nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es ese nombre, aleluya, por el cual Dios te conoce? ¿Cómo está el aceite de tu lámpara? ¿Está el Espíritu Santo, el sello en tu corazón? Dios puede reconocerte fácilmente porque Él dice, ese es mi sellado, ese es mi ungido, ese está lleno del aceite, ese está con el fuego en su vida. Por eso el pastor nos unge con aceite, para que no hayan moscas, porque las moscas, ¿sabe dónde están las moscas? Donde hay muerte, donde hay pudrición, donde hay inmundicia. Pero cuando eres ungido con aceite, cuando el Espíritu Santo está en tu corazón, ya no hay más muerte, ya no hay más pudrición, ya no hay más inmundicia. Dice su palabra, el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es inmundo será inmundo todavía. ¿Cómo está el aceite de nuestra lámpara? Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, te puedo asegurar que hay vida en nosotros. Hay aliento de vida en nosotros. Aleluya. Padre Celestial, aquí estamos en este momento maravilloso y precioso, Señor, en que nos has permitido compartir tu palabra. Y te damos gracias. Te damos gracias por tu vara y tu callado que nos infunden aliento. Te damos gracias porque has aderezado mesa delante de nosotros y tú mismo te has entregado tu carne, tu sangre. Te damos gracias porque nos has ungido con aceite y has puesto al Espíritu Santo en nuestros corazones. No tenemos cómo agradecerte. Gracias te damos, Señor. Y si usted ahí en su corazón necesita en este momento humillar su corazón delante de Dios,
Si usted necesita pedirle perdón al Señor, no lo deje para mañana. Mientras hay vida y esperanza. Y hoy puede ser esa noche de salvación, donde Él pueda redimirte con esa sangre preciosa. Dile, Señor Jesús, aquí estoy. Perdóname y límpiame con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz. Muchas gracias, porque por la fe en ti yo soy salvo. Amén, aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias te damos.